en el capítulo número 1, vive el Señor. Capítulo número 1, vamos a estar dando lectura del versículo 57 y 58, vive el Señor, aleluya. Libro del Evangelio según San Lucas, vive Cristo, capítulo 1, versículo 57 al 58, y de ahí vamos a partir para la poderosa palabra que el Señor nos ha dado para el día de hoy, vive el Señor, amén. Amén, la
completa. Pero en el caso de esta mujer, dice la palabra que era estéril. Pero me llama la atención porque aunque ella era estéril, dice la palabra que junto a su esposo eran irreprensibles delante de Dios. O sea, que su conducta, sus palabras, sus acciones, sus actitudes demostraban que verdaderamente eran hijos de Dios, que mostraban que verdaderamente amaban a Dios, que mostraban que verdaderamente, aleluya, amaban la palabra, no solamente de hablarla, sino que dice la palabra que ellos cumplían con todo lo que dice la palabra que era ambos. Hoy en día el Señor a veces, aleluya, llama a matrimonio y tuvo que un tiempo, aleluya, que están los dos ahí peleando, batallando, viviendo, aleluya, la palabra, pero llega el momento, claro está, donde nos llega el desánimo y la debilidad, y qué bueno es que nuestros esposos, nuestras esposas nos hacen las manos, pero lo malo es cuando entra una conducta, aleluya, cuando entra una costumbre de que cuando uno dice yo no quiero pelear, entonces el otro se levanta a pelear. Y cuando el otro dice entonces pues yo soy el que voy a pelear, entonces el otro se recuesta. Porque hay uno que está peleando, hay uno en la casa que tiene que pelear, siempre uno es el que tiene que pararse en la brecha y pelear por los hijos, pelear por ese matrimonio. Pero qué lindo es ver un matrimonio unido juntos. Muchas veces nos enfocamos más en los ejemplos negativos que estamos viendo en este tiempo. Aleluya, muchas veces nos enfocamos más, amén, viva el Señor, donde muchas veces vemos matrimonios que uno quiere seguir caminando y el otro no quiere seguir caminando. Y tú ves que uno de los dos tiene que mantenerse. Y tú ves que uno de los dos, viva el Señor, tiene que seguir peleando esa batalla. Pero cuando se hace una costumbre, tú no ves que llegan unos primero y después llega el otro. No hay una armonía, no hay una unidad. Y la palabra dice que Zacarías y Elizabeth, dice la palabra que ambos eran irreprensibles. Ambos amaban a Dios, qué lindo. Ambos vivían la palabra. Ambos, aleluya, amaban esta palabra. Ambos cumplían con las ordenanzas de Dios. Ambos, viva el Señor, vivían en integridad. Ambos eran fieles a Dios, aún aunque Dios no le había concedido religión a ellos. Y dice la palabra, viva el Señor, aleluya, que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué lindo. Pero hay un problema, que aunque ambos eran irreprensibles, vivían irreprensibles delante del Señor, me imagino yo que cada vez que veían este matrimonio era, aleluya, un ejemplo a seguir, un ejemplo digno de imitar del Señor a otro matrimonio, porque qué lindo es que tú con tu testimonio, qué lindo es que tú con tu andar, con tu caminar, con tu integridad puedas impactar a otros y te puedan venir, mirar y decir verdaderamente es un hijo de Dios, es una joven de Dios, es un joven de Dios, verdaderamente es una iglesia de Dios. Poder dar testimonio que impacte a otras vidas, que vean en ti que sí se puede en el 2016 servir a Cristo, que sí se puede vivir en santidad, que sí se puede vivir en integridad. Dando testimonio donde quiera que vayamos, aleluya. Dando testimonio donde quiera, aleluya, que nuestros pies pisen. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener quien nos mire, quien nos observe y quien está mirando nuestro andar, nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras. Siempre vamos a tener quien nos esté observando, mirando. Pero qué lindo que este matrimonio, Zacarías y Elizabeth, daban buen testimonio. Eran fieles a Dios en todo. Vivían irreprensibles. Nadie podía decir nada negativo de ellos, porque su conducta, sus acciones hablaban por ellos mismos, porque daban testimonio de que verdaderamente amaban a Dios. Y aunque Dios no le había dado el privilegio de concebir un hijo, como quiera Elizabeth seguía amando.
matrimonio. Como quiera Elizabeth seguía dando testimonio. Como quiera Elizabeth seguía viviendo de integridad. Pero había un dolor en ese matrimonio. Había un sufrimiento en ese matrimonio. Había un llorar en ese matrimonio. Había una petición en ese matrimonio. ¿Y cuál era? De que Dios le diera el privilegio de que ellos pudieran tener un hijo. Dice la palabra que cuando le llegó el tiempo a Zacarías, que era el sacerdote, de entrar al lugar santísimo, de entrar al santuario, Zacarías ni se imaginaba la sorpresa que Dios le tenía. Aleluya. Zacarías ni le pasaba por la mente que había llegado, aleluya, el momento en que Dios iba a contestar esa petición. Él no se lo esperaba. Él no sabía la sorpresa que Dios ya le tenía de antemano para él. Porque Dios siempre tiene un plan, aleluya. Y Dios estaba mirando la conducta de estos dos, de este matrimonio. Dios los estaba mirando. Ya había
Las mujeres que no podían tener hijos era una desgracia, creían que era una maldición para ese entonces. Y ella, viva el Señor, tenían que estar batallando con todas esas cosas. Diariamente, al salir fuera de la sociedad, pasaban los años y como dice la palabra que le decían, por ahí viene la estéril de Elizabeth. Por eso que cuando el ángel se le presentó a María, le dijo a tu pariente Elizabeth, la que llamaban estéril, es el sexto mes, ella está embarazada. Porque le llegó su tiempo, le llegó su hora, le llegó su momento, y ya viene en camino a la bendición, ya viene en camino a la bendición contestada, la lleva en tu vientre, lo está sintiendo, lo está cargando ahí. ¡Oh! Llegó tu tiempo, iglesia. Y cuando llegó la hora, qué lindo Dios, cuando llegó el momento que Elizabeth dio a luz, cuando llega el tiempo, cuando llega la hora, cuando llega el momento, te digo, no hay quien lo pare, no hay quien lo detenga, no hay quien estorbe lo que Dios quiere hacer porque llegó el tiempo preciso. Y le llegó el tiempo a Elizabeth. Alabado sea. Sus 9 meses, aleluya. Ya ese muchachito estaba pateando más ahí. Ya le estaban dando los dolores de contracciones, aleluya. Ya ella sentía que el muchachito tenía ganas de salir. Ya ella sentía que había llegado el momento, que había llegado la hora, aleluya. Que ver con sus propios ojos ahora lo que estaba sintiendo por 9 meses en su vientre. La petición contestada. Ya estaba llegando la hora de que Elizabeth diera a luz y tuviera en sus brazos a su hijo. Aleluya. Y nosotros las mujeres sabemos que cuando llega el tiempo, llega el tiempo. Gracias, Jehová. No hay quien pare cuando llega el tiempo. No hay quien detenga eso, no hay quien lo pare. Cuando llega el tiempo que ese niño está ahí haciendo fuerza, aleluya, ese niño quiere salir. No hay quien detenga eso. Cuando llega el tiempo, llegó el tiempo. Cuando llega la hora, llegó la hora, aleluya. Cuando llega el tiempo de que el niño tiene que salir, aleluya. Cuando llega la hora, ese niño tiene que nacer. Aleluya. Y qué lindo es esa cansada de Elizabeth tener en sus brazos aquella criatura, Gracias, Jehová. tener en sus brazos aquella promesa, que por tanto tiempo ella y su esposo estuvieron orando, pero Dios no se había olvidado de ellos. Dios tenía un plan, porque para ese tiempo que lindo era Jehová, para ese tiempo era que Dios necesitaba a Juan el Bautista para que le preparara camino al Señor. Era para ese tiempo específico. Dios no se adelanta ni se atrasa. Quizás nosotros nos desesperamos en esperar, pero hay un tiempo señalado ya por Dios, aleluya, donde ese niño tenía que nacer, aleluya, para él cuando siguiera creciendo, llegara el día que se manifestara el ministerio que tenía Juan el Bautista. Gracias, Jehová. Pero aún más me llama la atención que no solamente Zacarías y Elizabeth se estaban gozando de esa bendición, que no solamente Zacarías y Elizabeth estaban riendo, quizás llorando, pero de alegría, de contento. Gracias, Jehová. Porque qué lindo es cuando tenemos nuestro hijo por primera vez, el primogénito, el primero. Eso es algo que a uno nunca se le va a olvidar, es una experiencia que a uno nunca se le va a olvidar. Escuchar el llanto de tu hijo por primera vez, tenerlo en tus brazos por primera vez. Tú lloras de alegría porque pasaste un proceso
Decía cuando Dios me levantó varón. Fueron dos varones, aleluya. Me gusta rectificar lo que Dios ha hecho en mi vida. Fueron dos varones al hospital después de mi esposo, porque yo estaba ahí prácticamente en coma, aleluya. Llevaba días así que no respondía, no hacía nada, viva el Señor. Y llegaron estos dos varones en mi iglesia que yo me congregaba en Puerto Rico. Eran los consejeros de nosotros, viva el Señor. Éramos un matrimonio, aleluya. Recién nos habíamos casado. Esto fue al segundo año de matrimonio cuando me sucedió esto. Y ellos van derechitos en aquel hospital. Y mi esposo me decía, estaban mis familiares, los pastores, aleluya, del pasillo de aquel hospital. Y mi esposo me dijo, ellos iban derechito. Como cuando Dios te da una misión para hacer. Cuando Dios te da una palabra que te dice, ve aquí, pero no te vayas a ningún lado. Ve derecho con la misión. Ve derecho porque hay una palabra que tú tienes que entregar. No se quede el camino de los pies. Aleluya. No se quede el camino, te vayas para otro lado. Aleluya. Y ellos llegaron y derechito, pastor, yo estaba allí, a la habitación donde yo me encontraba. Y ese varón, esa sierva me pone la mano en mi frente, aleluya. Y empiezan a clamar por mi vida. Empiezan a interceder por mi vida, aleluya. Y empiezo, yo no sabía lo que había pasado más de esos días. Yo no sabía lo que a mí me había pasado. Yo no sabía que a mí me habían hecho una cesárea. Yo no sabía que mi bebé estaba en otro hospital, aleluya. Porque le tuvieron que poner manguitas porque no respiraba bien. Sus pulmones no estaban bien desarrollados. Yo no sabía nada de eso. En ese momento, cuando oraron por mí, lo que yo sentí en ese momento fue un corrientazo, una corriente de mi cabeza a los pies, y de los pies a la cabeza, y de los pies a la cabeza a los pies, y de los pies a la cabeza. Cuando yo abrí mis ojos, estaban estos dos siervos con su rostro regocijado, contentos, dándole gracias a Dios por lo que Dios había hecho. Ellos estaban contentos, ellos estaban regocijados, pero yo miraba y yo, ¿qué pasó aquí? Ahí fue mi esposo del vestido. Gloria. Yo miraba para un lado y yo en un hospital, ¿qué pasó aquí? Y cuando ellos empiezan a hablarme y me decían, viva el Señor tuvo misericordia de ti y te volvió a levantar. Alabado sea tu bendito nombre. Tuvo misericordia de ti, porque tiene planes y propósitos para contigo. Cuando ellos salieron contentos, veía a mi esposo, mis padres, mis familiares, yo los veía que ellos estaban llorando, yo veía que mi esposo estaba llorando, y yo lo que hacía era que me estrujaba los ojos porque yo no entendía en ese momento. Mi cerebro estaba bien hinchado, y mi esposo sabe que fue un proceso bien fuerte, el que tuvo que pasar, donde no me acordaba de nadie, tenía sobrinos, cuñados, mis hermanas, solamente me acordaba de mi esposo, de mi papá y de mi mamá, que siempre estaban en el cuarto donde yo estaba. Siempre estaban hablándome, y de ellos solamente yo me acordaba. Y es fuerte que vayan tus hermanas y tú abras los ojos, los veas que tú ves, porque es que no los reconocen, no sabes quién es. Y qué fuerte que vayan tus sobrinos, y yo lloraba, y yo a mis cuñados, y yo lloraba, pero era un proceso que Dios me estaba pasando. Gracias, alabado. Y a unos médicos viendo la mano de Dios obrando en ese momento, que ellos mismos me dieron sello de esterilidad, aleluya. Pero viendo que yo, aleluya, había despertado ya, empezaron a hacerme cuanto análisis y exámenes habían. Y entonces le dicen a mis padres, a mi esposo nuevo, ella despertó, pero ella ya aquí no sale caminando. Ella ya aquí que la van a tener que llevar en una silla de ruedas, aleluya. Alabado Qué sea. lindo que hasta el sol de hoy mi esposo me dice que no había problema para comer. Llevamos 2 años nada más de casado. Gloria, Y él aleluya. decía, si yo te tenía que llevar y devolver a casa, llegar a casa en silla de ruedas, yo me iba a quedar contigo. Yo iba a llegar a casa contigo en silla de ruedas. Pero qué lindo que cuando los doctores le dijeron esas palabras a ellos, mi mamá dijo, pero espérate, si es que ella se acaba de parar, si es que ella acaba de caminar, si es que yo la llevé al baño y no la tuve que ayudar. Ella misma se paró de la cama, ella misma fue al baño, ella misma
Y había una cuña que estaba embarazada y yo era una niña más para ese entonces. Y yo era la primera que iba a dar a luz, luego consecutivamente ella. Y siempre estábamos unidas, siempre estábamos juntas. Y les voy a hablar de este punto de por qué quiero hablar esto. Porque yo pasando por este proceso que me encerré, aleluya, y me preguntaba yo, Dios mío, pero ¿por qué me tuvo que pasar esto? ¿Por qué te llevaste al niño? Dios del Señor. Estuvo vivido una semana. Y empecé a preguntarle, a cuestionarle, como toda mujer que se queda con los brazos vacíos, porque cuando tú te casas tú quieres hacer una familia. Y empecé a preguntarle, Dios mío, pero ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué me dejaste a mí? Aleluya. Empecé a hacerle tantas preguntas a Dios, aleluya, que me empecé a encerrar en mi propio dolor. Pero ¿qué pasa? Que llegó el tiempo en que mis hermanas también dieran. Alabado sea tu bendito nombre, Jehová. Y llegó el momento, el tiempo, en que cada uno estaba dando a luz a su hijo. Y para colmo eran los primeros, era su primogénito. Aleluya. Gloria, aleluya. ¿Por qué les traigo esto? Porque dice la palabra que cuando Elizabeth tuvo a su hijo, dice la palabra que cuando los vecinos escucharon, que cuando los parientes escucharon que ya Elizabeth le había llegado el tiempo y había tenido su hijo, fueron y se regocijaron juntamente con ella, porque habían entendido que la que estaba estéril, que llevaba años sin tener un hijo, le llegó su tiempo. Y yo pasando por ese proceso se me hizo bien fuerte, porque yo sabía que a mi hermana le iba a llegar su tiempo. Alabado sea tu bendito nombre. Y mi esposo está de testigo aquí. Yo le tenía que pedir, Dios mío, ayúdame, dame fuerza. Cada vez que ella daba la luz, le hacíamos baby shower, yo iba con ella, llegaba para casa y mi esposo lo sabe. Me dejaba en el cuello, me encerraba en el cuarto a llorar. Y yo creo que esto es bien fuerte para mí. Llegaba el otro baby shower de nuestra hermana, iba, me gozaba con ella, aleluya. Mi esposo sabe, me llevaba a las tiendas, le compraba ropita, le compraba pampers, le compraba short, y iba y se lo llevaba. Llegaba para casa, encerraba en el cuarto a llorar. Pero ¿qué pasa? Que yo entendía que había llegado el tiempo de ella. Gracias, Jehová. Yo entendía que ese era su gozo. Yo entendía que ella no tenía la culpa de lo que a mí me había pasado. Yo entendía que aunque me doliera, tenía que en ese momento encerrar mi dolor y disimular y ir con ella a los baby shower y gozarme con ella. Y cuando dieran a luz, visitarla en el hospital y gozarme con ella. Y cuando yo llegaba a mi casa, me encerraba y mi esposo me preguntaba, ¿pero por qué tú haces eso? ¿Te estás haciendo daño? Gloria, Yo aleluya. le decía, ¿sabes por qué? Porque llegó su tiempo. Gracias, Jehová. Y aunque yo estoy sufriendo, aunque yo me quedé con los brazos vacíos, aunque esto me está doliendo, yo reconozco y entiendo que llegó el tiempo que mi hermana tuviera su bendición, su primogénito, que llegó el tiempo de la alegría y del gozo de mi hermana, de mi cuñada, de mis hermanos. Y yo tenía que encerrar mi dolor, negarme a mí misma, aleluya, para yo poder ir y compartir con ella porque llegó su tiempo. Alabado sea tu bendito nombre, Jehová. Mi esposo me decía, pero te estás haciendo daño. Y yo decía, pero llegó su tiempo. Llegó su momento. Ella no tiene la culpa de lo que a mí me pasó. Si estuve fuerte, me he quedado con los brazos vacíos. Hermano, tenía que tragarle las lágrimas disimular, comiendo los bebés de mi hermana. Aleluya, viendo cómo ella le daban la leche, cómo ella le cambiaban los papeles. Aleluya, fue fuerte, duro. Pero yo entendí que había llegado su tiempo, Alabado sea que había llegado su momento, Gloria a Dios. y que Dios iba a tener misericordia de mí, y que mi tiempo también iba a llegar. No podía ser egoísta, hermano. Vengo de una familia grande. Tengo como 26 sobrinos, pastor. Familia grande. Pero mis hermanos están casados y tienen 4, 3, 5 muchachos. Y la primera niña mía, yo la tuve a los 7 años
presentaban a los babies de ellos para que fuéramos los padrinos. Y son tantos sobrinos que de esos 26, si mal no me equivoco, hace 5 meses mi hermana dio a los dos babies y también fuimos los padrinos, aleluya. Ya tengo 10 años, porque los veían como tenemos ya 7 años de casado. Dios había hablado una palabra, pero nosotros nos mantuvimos, viva el Señor. Nosotros nos mantuvimos siendo fieles a Dios, porque yo entendía que el Señor, aleluya, iba a contestar esa petición, pero a su tiempo. Gracias, Jehová. Y se me hizo fuerte, se me hizo difícil, pero cada vez que mi hermana daban a luz, mira, vamos a presentar la nena o el nene el domingo, tal día, para que ustedes sean los padres, mi amén. Y mira, vamos a presentarle el nene tal día, para que ustedes sean los padres, mi amén. Tenemos 10, aleluya. Pero eso lo va a hacer el Señor. Pero llegó el momento, aleluya, que la palabra que Dios me había dado, cuando menos yo lo esperaba, llegó mi tiempo. Gracias, Jehová. Cuando menos yo me lo esperaba, llegamos aquí, hasta los unidos, viva el Señor. Yo perdí nuevamente otro embarazo, fueron 4, en total era otro nene más, viva el Señor. Este lo tuve que dar a luz, fui como de costumbre, viva el Señor, a una cita, viva el Señor, a hacerme un sonograma. Y cuando la doctora empieza a chequear el bebé, yo acostaba allí en la camilla, ella tenía la computadora para encima de mí. Pero tú sabes que cuando le van a hacer la madre aquí, amén, cuando van a hacer un sonograma, rápidamente se empieza a escuchar el latido del corazón del baby. Y cuando ella lo tenía todo, me recuerdo que mi hermana mayor estaba conmigo, mi mamá para ese entonces estaba en Puerto Rico. Y cuando empieza a pasarme, aleluya, y a hacerme el sonograma, se escuchó bien digo, y ya yo sabía lo que estaba pasando. Yo miré para el lado, me agarré de esa camilla lo más fuerte que yo pude de la sábana, me estrujé mis labios porque ya yo sabía porque hacer él no lo estaba sintiendo en mi vientre de bebé. Ya tenía 6 meses ya de embarazo. Y cuando mi hermana me mira, la doctora bajó el volumen para que yo no lo escuchara, pero ya yo sabía lo que había. Y era que mi bebé ya hace una semana que lo estaba agarrando, había fallecido en mi vientre. Y ahí fue otro proceso más, hermano, que tuvimos que pasar. Gloria, aleluya. Porque no solamente fue mi persona, sino también estaba mi esposo. Y ese fue más fuerte todavía porque de Puerto Rico me habían hecho una cesárea. Y yo tuve que darlo a luz. Normal, como damos a luz nuestros hijos. Pero yo sabía que el baby debía muerto, vive el Señor. Pero fue muy diferente. Estaba mi hermana mayor porque mi mamá no había llegado todavía. Mi mamá cuando lo supo sacó un pasaje para llegar, pero no llegó el mismo día que yo tuve que pasar el proceso de algo a luz. Estábamos sirviendo ya al Señor para ese entonces. Y empezaron muchas preguntas también a mi vida. Pero llegó ese día, estaba mi esposo, estaba mi hermana mayor conmigo, era la que se hacía cargo de mí, ya que mi mamá pues, estaba en Puerto Rico. Y mi hermana en esa habitación de aquel hospital ella empieza a cantar. Y mi esposo es detective, ella empieza a cantar himnos. Porque sabía el momento el cual yo iba a tener que pasar y enfrentar viva el Señor. Y ella empieza a cantar y eso empieza a sentirse una paz en esa habitación donde yo me encontraba, un regocijo, una tranquilidad, Dios poniendo paz en mi vida en ese momento, Dios poniendo, aleluya, un gozo que yo ni lo entendía en ese momento. Y mi hermana seguía cantando mientras yo daba a luz a ese niño, que yo sabía que iba a venir ya sin vida, aleluya. Cuando los
Cuando ya han pasado 3 meses que yo me da con hacerme la prueba, yo déjame hacerme la prueba porque no se me está pasando. Cuando me hago la prueba sale positivo. Y me acuerdo como hoy siempre lo testifico, mi esposo bien contento, va al domingo, va rápido a la frente del pastor y le dice, pastor, aquí está. Dios habló y yo sé que Dios va a cumplir. Vamos a ver. Porque mi esposa está embarazada, se la llevó. Mi esposo le llevó la prueba al pastor, ¿verdad? Le dijo, aquí está, sale positivo. Y yo sé que Dios habló. Y cuando Dios habla, Dios va a cumplir. Y yo le digo que no fue un proceso duro, porque yo tengo una condición en mi sangre, vive el Señor, que es bien espesa y por el condón umbilical no le llegaba la sangre a los babies, vive el Señor. Y me detectaron esa condición aquí en Estados Unidos. Pero como Dios había hablado, se me hizo fuerte, me tenía que poner 2 inyecciones todos los días, una por la mañana y otra por la noche, para yo poder diluir la sangre, para que la sangre le llegara a mi baby, vive el Señor. Pero Dios hace como Él quiera. Yo le dije, Señor, si no tengo que usarla, amén. Pero si tengo que pasar el proceso y usarla, amén también. Porque tú haces como tú quieras. Pero no sé que aunque la use o no la use, tú vas a cumplir tu palabra. Y tú vas a usarla para mis 3 embarazos. Todos los días. Una inyección por la mañana y una inyección por la noche. Todos los días. Y esa niña que fue la primogénita de casa, vive el Señor. Ella nació, vive el Señor. Par de semanas antes, vive el Señor. Pero a los 3 días me la dieron de alta. No le tuvieron que poner manguerita, vive el Señor, para respirar. Esa niña, lo que me empezó fue 4,5. Cuando me la llevaron del hospital, pesaba 4. Mi esposo no sabía cómo cogerla, era bien frágil, flaquita, pequeña. ¿Y cómo vamos a hacerle? Pero a los 3 días, aleluya, me dieron de alta del hospital. Y esta vez no me fui con los brazos vacíos. Esta vez, aleluya, me plació que yo volví a llorar con una niña entre brazos, porque la palabra de Dios habla. Viene el día del cumplimiento. ¡Qué regocijo más grande! Yo entré por las puertas de mi casa, aleluya, y llevar a mi baby y esta vez no entrar con los brazos vacíos. Ustedes saben que cuando nosotros empezamos a orar al Señor, aleluya, le decíamos al Señor, Señor, sea un varón o una fémina, pero aceptamos lo que venga de parte tuya. No me atreví a cuestionarle a Dios hasta el día de hoy. Mi Dios lo sabe, mi esposo. No me atreví ni me atrevo a cuestionarle a Dios, Señor, ¿por qué no me diste un varón? Porque ¿quién soy yo para decirle a Dios cómo hacerlo? Aleluya. ¿Y qué es lo que yo hago? Aleluya. Había tenido misericordia de mí, que había levantado una cama en un hospital. Cuando me dieron salud a la termina, habían pasado ya 7 años. Y yo le iba a decir al Señor, Señor, ¿pero por qué me diste una niña? No. No me atrevo hasta el día de hoy a cuestionarle a Dios. Dios sabe lo que hace. Ese es mi consuelo. Yo entendí que Dios sabe lo que hace. No solamente una, cuando el Señor me dio la primera, aleluya, el Señor empezó a hablarme. Viene otra doble porción. Yo, Dios mío, ¿de qué será? Pues será del ministerio, será lo que tú estás haciendo. Y el Señor seguía hablando. Viene otra doble porción. Y yo, Dios mío, Jehová. Cuando veo a la esperaba, la veo a embarazada de mi segunda niña. No me lo esperaba. Porque los médicos a mí me habían dicho, tu madre está muy débil y tú no puedes tener baby. Cuando yo perdí al 4º niño aquí en Estados Unidos, ellos me querían dar pastillas anticonceptivas. Y cuando yo estaba allí en aquella habitación con mi cuñada, me acuerdo que la doctora me decía a la ginecóloga, tienes que usar pastillas anticonceptivas porque si quedas embarazada, puede que te pase lo mismo y peor. En Puerto Rico te pasó aquello, puede que te dé otra preeclampsia más y de esta no salga. Y yo le dije, ¿tú sabes qué? Yo le sigo a un Dios mío que ha hablado una palabra y yo rehusé, hermano, en ese momento. Esposo de testigo, rehusé tomar esas pastillas anticonceptivas
porque se han mantenido íntegros y fieles delante de Dios, porque has sabido darle la gloria, esté uno o esté dos, porque has sabido darle la gloria, esté tu esposo y tus dos hijos, porque has sabido darle la gloria cada vez que te levantas del altar y ves hacia la derecha y dices, Dios mío, ¿dónde están las ovejitas? Has sabido no salir corriendo, has sabido predicar mi palabra como te la ha dado, pero llegó tu tiempo. Hay muchos que lo han menospreciado, porque han dicho, pero todavía se mantienen creyendo a Dios. Pero llegó el tiempo que van a ver los frutos. Llegó el tiempo que van a ver el ministerio. Y lo voy a levantar a estos ministerios de esta casa, aún con mayor unción y con más poder. Y voy a hacer cosas grandes, las cuales ya yo les he hablado a ustedes dos. Oh, así me decía el Señor. Dile a mi siervo que llegó su tiempo, que el fruto de su arduo labor ya llegó el tiempo en que sus ojos lo van a ver. Y cosas aún mayores yo voy a hacer, dice el Señor. ¡Aleluya! Llegó tu tiempo, iglesia. Llegó tu tiempo, palabra que Dios ha dado, palabra que Dios va a cumplir. Llegó tu tiempo. Con un propósito Dios los ha traído a este mundo. Pero llegó el tiempo. Así el Señor me ministraba mientras estaba en la habitación de mi cuarto. Solamente lo que le vas a decir es que llegó el tiempo. Que han trabajado, que yo he visto su fidelidad, su alto labor, su integridad delante de mí, que se han mantenido, pero llegó el tiempo. Y los familiares de ustedes los van a ver que van a llegar por esa puerta. Los van a ver que van a llegar por esa puerta a justamente a regocijarse contigo. Aleluya. A justamente a regocijarse con lo que Dios está haciendo en esta casa. Porque llegó su tiempo, dice el Señor. ¡Oh! Llegó tu tiempo. Aleluya. ¡Oh, gloria a tu nombre, Jehová! ¡Oh, porque la recompensa llegó! Porque es fuerte. Muchas veces la gente señala, critica, pero no sabe lo que se sufre en estos tiempos. Un llamado pastoral es fuerte. Y los que están cerquita aquí lo ven. Ven las lágrimas, el sufrimiento, el trabajo. Y como muchos a veces no son agradecidos. Es fuerte. Todo pastor lo que quiere de su ovejita es que crezca, es que dé fruto. Pero pastores, tranquilos, que llegó su tiempo. Llegó el tiempo de la bendición para esta casa. Llegó el tiempo donde sus ojos van a ver lo que el Señor va a hacer en esta casa. Y muchos sí, no les va a gustar lo que el Señor va a estar haciendo aquí. Pero a los hijos los traigo yo y los hijos se quedan si son de Dios. Los que se quedan son los hijos. Y esos son los que yo voy a traer aquí. Porque llegó el tiempo de la bendición de esta casa. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Jehová. Con esto termino con esta historia. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jehová. Del libro de Primera de Samuel, esta mujer llamada Ana, que me gusta mucho esta historia. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Siento su presencia.
Cuando el cara la ve así, para hacer la historia larga corta, para terminar, aleluya. Y a su nombre. Cuando el cara la ve así, le dice, pero ven acá, yo no te soy mejor que 10 hijos, porque el cara también estaba viendo sufrir a Ana, el cara también estaba viendo llorar, el cara también estaba viendo cómo venía, aleluya, la irritaba, quizás le pasaba por el lado con su embarazo, con su baby, aleluya, y quizás le decía, mira, ayúdame con este niño, mira, dame leche o llévalo fuera a jugar, y le decía palabras que la enojaban a Ana de tal manera que ese no se convirtió en una tristeza para Ana, y Ana cargaba con ese llanto, con ese dolor, con ese sufrimiento, que aunque el cara le decía, mira, pero yo, que soy tu esposo, no te soy mejor que 10 hijos, aún así con buenas intenciones que su esposo tenía para con Ana, él no podía llenar ese vacío en ella. Era un vacío que toda mujer tiene que poder tener hijos. Aunque el cara la amaba, le daba una porción de comida para ella, pero eso que el cara hacía por ella no podía llenar el vacío que Ana tenía en su corazón, porque sus brazos estaban vacíos, porque todavía no había tenido un fruto en su vientre, porque todavía no le había podido dar hijo al cara a su esposo. Y tenía que esta mujer llamada Ana lidiar con eso día tras día, aleluya. Cada año cuando subía, dice la palabra, a la casa de Jehová, venía a irritar a Ana de tal manera que Ana siempre estaba llorando. Alabado sea por el Dios. Pero dice la palabra que llegó un día en que cambió la historia completamente. Dice la palabra que llegó un día en que Ana tomó la decisión, y dice que se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Aleluya. Entonces vemos a Ana tomar una decisión. Ya Ana se cansó de esa situación. Espérame, yo no puedo seguir en esta aflicción, yo no puedo seguir con este dolor, yo no puedo seguir llorando, algo yo tengo que hacer. Y fue al mejor lugar que Ana podía haber ido, al templo de Jehová. Gracias, Jehová. Y cuando fue allí, dice la palabra que ella con amargura del alma allí derramó todo delante del Señor y le dejó decir al Señor, le dejó saber al Señor lo que ella estaba pasando, que aunque Dios sabe lo que
Y ella dijo, haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Supo dejarle el asunto a Dios. Supo dejarle su dolor a Dios. Supo dejarle allí llorando, aleluya. Supo dejarle allí, aleluya, ese sentir que ella tenía, ese sufrimiento, esa aflicción, aleluya, que ella estaba sintiendo por tanto tiempo, que no había poder, aleluya, no había podido tener hijos. Pero dice la palabra que cuando ella se levantó de allí, la actitud de Ana no fue la misma, aleluya. El semblante de Ana ya había cambiado, el pensamiento de Ana ya había cambiado. ¿Por qué? Porque le dejó en ese momento el asunto a Dios, le dejó en ese momento su problema a Dios, le dejó en ese momento la aflicción a Dios. Le dijo, Jehová, tú te encargas de esto. Ya yo vine donde ti el único que me puede ayudar. Ahora este asunto yo lo dejo en tus manos. Ahora la que estaba triste, ahora iba de camino a su casa contentita. Ahora la que estaba llorando, iba de camino a su casa riéndose. Y cuando llegó ella a la casa, me imagino que cuando abrió aquella puerta, cuando venía a mí me dijo, ¿qué le pasó a esta? Aleluya. Cuando venía la vio entrar, dijo, espérate, que esta no fue la misma Ana que salió de aquí con amargura de espíritu, llorando con dolor, afligida, algo le pasó. Y fue que dejó el asunto a Jehová. Gracias, Jehová. Salió llorando de su casa, pero miró alegre y contenta. Aún cuando todavía no había tenido su hijo. Pero era tanta la fe de esta mujer que ella decía, yo sé que va a llegar mi tiempo, aleluya. Yo sé que va a llegar mi tiempo en que Jehová, aleluya, me va a dar un hijo. Así que ella dejó el asunto a Jehová. Y cuando ella llegó a la casa nuevamente, el semblante de Ana no era igual, la actitud de Ana no era igual, aleluya. Alabado sea tu bendito nombre. Ya estoy terminando. Entonces cuando llegó allí, que Penina la estaba viendo, quizás Penina empezó a hacer lo mismo que hacía antes que le gritaba a Ana. Pero esta vez fue muy diferente la actitud de Ana. Lo que antes la molestaba, aleluya. Lo que antes la hacía llorar, lo que antes la enojaba, lo que antes la entristecía, eso ya no la estaba molestando a Ana nada más. Eso ya no era motivo de que Ana llorara. Eso ya Ana no la hacía encerrarse en su cuarto a llorar. Eso no era motivo de que Ana empezara a entristecerse nuevamente. Ahora Ana tenía una actitud diferente. Quizás Penina le decía, mira, ayúdame con estos muchachos. Para enojarla, para entristecerla. Ayúdame con estos muchachos ahí. Dame la leche. Cámbialo. Báñalo. Y Ana contenta. Así, Penina, ¿qué más tú quieres? Yo te puedo ayudar, claro que sí. Todavía tenía su mano vacía, pero en su corazón esta mujer tenía fe de que Dios iba a cumplir esa petición. Aleluya. Y su semblante fue muy diferente. Su rostro fue muy diferente. Ya lo que le molestaba a Ana, ya no la hacía llorar, ya no le molestaba a nada. Y si Penina le decía, mira, cámbiame el nene, báñalo. Me imagino a Ana que le decía, sí, ¿qué más tú quieres que yo haga? ¿Quieres que lo bañe? ¿Quieres que le dé el postrecito? ¿Quieres que lo lleve fuera a jugar? ¿Qué más tú quieres, Penina? Porque ya eso no me va a molestar. Ya eso no me va a hacer llorar. Porque yo este asunto se lo dejé en manos a mi Dios. Y Penina esperando, pero ¿qué le pasa a esta mujer? Lo que antes la molestaba ya no me está molestando. Lo que antes la entristecía la hacía llorar. Tanto que le estoy diciendo, ayúdame con los niños, haz esto y lo otro. Ya no hace con amor, ya no está llorando, no está más triste. La fe que le está dando ella sabía, mira, Penina, antes tú me hacías llorar, sí. Antes esto me molestaba, antes esto me dolía. Pero ya eso yo se lo dejé a Dios, porque tu tiempo llegó y yo entiendo que mi tiempo también va a llegar. Aleluya. Dice que Ana no estuvo más triste, porque ella entendía que su tiempo
iba a cumplir su petición. ¿Y qué dice la palabra? Que llegó su tiempo. Dice la palabra que Jehová se acordó de Ana y concibió y dio a un hijo y le puso por el nombre Samuel. Porque en ese tiempo era que el pueblo necesitaba un profeta. En ese tiempo era que Dios necesitaba que Samuelito naciera. En ese tiempo era que Dios necesitaba que esta mujer, porque no solamente que Dios contestó la petición de Ana, sino que Ana se acordó del voto que hizo con Jehová, que le dijo: si tú me dieras un hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti. Cuando pasaron los días, dice la palabra que no le llegó el tiempo, cumplió con su voto. Alabado sea Dios. Ella no se olvidó. Ella le dijo: dame un varón. No me quiero quedar con las manos vacías, con los brazos vacíos. Pero ella cumplió lo prometido. Y yo le voy a dedicar todos los días de su vida a ti. Porque para ese tiempo, como los hijos de Dios se estaban ya creciendo, necesitaba Dios preparar un Samuelito del templo. Para ese tiempo entonces, Ana tuvo que dar a luz. Para ese tiempo entonces, Dios se acordó de Ana. Había llegado el tiempo de la bendición de Ana. Y dice la palabra que cuando tuvo a su hijo, fue al templo y le dijo: Jehová, aquí está por el hijo que yo estaba pidiendo, que yo estaba clamando, que yo estaba orando. Aquí está. Es tuyo. Amén, alaba a Jehová. Y a veces no se habla de que Ana tuvo más hijos. ¿Por qué? Porque cumplió con lo que cumplió. Alabado Porque sea fue Dios. sencilla. Porque cuando Dios le contestó la petición, no dijo: no, este hijo es mío. Ella se acordó del voto que hizo con Jehová. Y cuando tú te mantienes dándole la gloria a Jehová, cuando Dios te salta a ti, te engrandece, cuando Dios está haciendo cosas grandes, cuando Dios está cumpliendo la palabra, cumpliendo su voluntad en ti, y cuando tú te acuerdas de Jehová y le das la gloria, Dios te sigue bendiciendo, Dios te sigue levantando, Dios te sigue prosperando, porque te ha mantenido dándole la gloria a Dios. Y eso fue lo que pasó con Ana, que ella se acordó: espérate, tengo a Samuelito, esto es lindo lo que yo estoy viviendo, este niño me hizo madre, este niño yo lo amo, esto es un regocijo, es un gozo, pero tengo que cumplir con lo que yo prometí. Gracias, Jehová. Y fue y lo llevó, y lo dejó allí. Dice que todos los años le llevaba una ropa allí a Samuel, pero Dios estaba trabajando allí preparando a Samuel en el templo. Y por esta mujer, aleluya, darle la gloria a Dios y cumplir con lo que le había prometido a Dios, dice la palabra que Dios le dio más hijos. Solamente no fue Samuel. Cuando ella vio que venía por ahí con un Samuelito, y dijo: Jehová, en vez de este hijo que tú le diste a esta mujer, dale más hijos. Recompénsala, porque prometió y cumplió. Recompénsala, porque se mantuvo. Dio una palabra, habló contigo, no se olvidó de esa palabra. Y Dios recompensó a Ana. Aleluya. Dios le dio más hijos a Ana, porque ella se mantuvo y le dio la gloria a Dios, porque ella se acordó que fue Jehová, aleluya, que le dio ese hijo, y se acordó de las palabras que ella estaba hablando con Jehová, aleluya. Y Dios engrandeció más a Ana, y la bendijo aún más, y le dio más hijos del que le había pedido. Alabado sea Dios. Había llegado también el tiempo de Ana. Llegó tu tiempo, iglesia. La estoy terminando, aleluya. Qué lindo es el Señor. Pero es que me gusta la poderosa palabra del Señor. Me gusta predicar la palabra de Dios, aleluya. Y hasta se me fue lo que tenía los mareos, aleluya. Gloria a tu nombre, Jehová. Llegó tu tiempo, iglesia. Cuando nosotros nos mantenemos fieles, cuando nosotros nos mantenemos viviendo en integridad, así como lo hizo Elisa y Zacarías, así como lo hizo Ana, vive el Señor. Cuando nosotros nos mantenemos, aleluya, siendo fieles a Dios, así como el Señor nos llamó, caminar el camino de nuestra
yo te veo, a con tus fuerzas no